Dios les bendiga, bienvenidos a esta grabación de nuestra clase de la Escuela Dominical de Jóvenes. Estamos en el libro de Proverbios y estamos en la lección número 4 que se llama Dios en el libro de Proverbios. Cada vez es más notable la huella que está dejando el escepticismo en nuestra sociedad. Un escéptico es aquel que no puede creer en nada, aquel que dice que nada es posible de la fe, aquel que prefiere, en primera instancia, demostrar todo de una manera empírica antes del simple hecho remoto de poder llegar a creer en algo. Le podemos preguntar a nuestros abuelos o tal vez a una persona mayor y ciertamente nos dirá que antes las cosas no eran de esta manera. Antes la sociedad era una sociedad que se impulsaba hacia Dios, era una sociedad que buscaba a Dios y que tenía gran temor de Dios. Pero hoy en día la realidad es otra y podemos encontrar que el Salmo 14:1 se vuelve cada vez más cierto. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Nosotros hemos conocido a Dios en el rostro de Jesucristo y hemos podido tener una relación cercana con Él. En este libro de Proverbios podemos hacernos dos preguntas y por supuesto obtener sus respuestas. Estas son, ¿quién es Dios y de qué manera se revela en este libro? En primer lugar, Dios se revela a través de sus obras. Agur, el autor de este capítulo 30 del libro de Proverbios, se hace una exageración sobre sí mismo al decir en el versículo número 3, yo no aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Esto lo hace para poder hacer el contraste, para darle entrada a estas 5 preguntas que se hacen en el versículo número 4 de una manera retórica. La primera pregunta es, ¿quién subió al cielo y descendió? Esta es la relación más notoria que podemos encontrar con el Nuevo Testamento. Nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan 3:13. Aquí encontramos una referencia de lo que Juan nos dice acerca de la vida de Jesús, que solo Él fue quien ha estado en el cielo y solo Él es quien ha descendido. De tal manera podemos respondernos esta pregunta de una manera muy sencilla, nadie, solo Dios. Enseguida vamos a responder dos preguntas de la misma manera. Las preguntas son, ¿quién encerró los vientos en sus puños y quién ató las aguas en un paño? Para responder a estas preguntas nos vamos a ir al capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Este capítulo nos cuenta en parte la historia de cuando los discípulos están en la barca con Jesucristo y Jesucristo se encuentra dormido. De repente se levanta una gran tempestad y los discípulos empiezan a tener miedo de la situación. Desesperados, van y despiertan al maestro de su sueño, a lo que Jesús les responde, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Claramente podemos encontrar la misma respuesta a la anterior pregunta, nadie, solo Dios. La cuarta pregunta que nos hace el escritor acerca de Dios es, ¿quién afirmó todos los términos de la tierra? Al principio, en la historia de la creación, Dios nos revela la manera en la que Él hizo la tierra, nos revela que estaban las cosas desordenadas y que Él les puso un orden y vio que era bueno. También de esta misma manera hizo los cielos y la tierra y vio que era bueno. Entonces nosotros sabemos y podemos responder esta pregunta de la misma manera que a las tres anteriores. Nadie, solo Dios. La última pregunta que nos hace este versículo 4 es, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo? ¿Sí lo sabes? Esta respuesta la podemos encontrar en lo que se le llama el corazón de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama y ha dado a su único Hijo para que muriera por ti y por mí para nuestra salvación. ¿Qué mayor prueba de amor que esta? Para lo cual podemos responder de la misma manera, nadie, solo Dios. La segunda manera en la que Dios se revela a través del libro de Proverbios es a través de su palabra. Podemos apreciar en el versículo 5 que dice, toda palabra de Dios es limpia. Esto nos habla de la palabra de Dios, acerca de cómo es ella para nosotros. Es una palabra que es limpia, que no necesita que le pongan o que le quiten, que es perfecta en su plenitud. Dios nunca miente y su palabra es absolutamente veraz. Podemos estar seguros de que cada que abramos la Biblia, Dios va a decir algo a nuestra vida y va a ser algo que va a ser cierto y algo que va a ser aplicable para nuestra vida en ese momento. Ciertamente será un mensaje vivo y eficaz para nuestro corazón. En la segunda parte del versículo 5 dice, Él es escudo a los que en Él esperan. Este versículo trae esperanza para los tiempos en los que vivimos actualmente, pero tiene una cláusula. La cláusula es que tenemos que refugiarnos en Él.
Así es como Dios será nuestro escudo. Con esta promesa, Dios nos recuerda que no debemos temer ni preocuparnos porque Él siempre estará con nosotros. Como dice el Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En el versículo 6 encontramos, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así como Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo, este versículo nos exhorta a que nuestras palabras permanezcan limpias porque la de Él es limpia. La misma enseñanza nos la dio el Señor Jesucristo en Mateo 5:37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más que esto, del mal procede. Jesucristo nos enseña a no hablar de más. Para concluir, recordando que Dios se revela a través de sus obras y a través de su palabra, podemos tomar un pequeño tiempo para reflexionar. ¿En qué concepto tenemos a Dios nosotros? ¿Lo conocemos como nuestro Salvador personal? ¿O es el Dios de nuestros padres? ¿O es alguien que ni siquiera conocemos? También es un buen momento para poder apreciar los atributos que hemos experimentado de Él. Hemos experimentado su amor, su bondad, su templanza, hemos experimentado su fidelidad. Yo creo que hemos experimentado más de una cosa. Para terminar, la tarea de esta semana será analizar el libro de Proverbios y buscar todo lo relacionado con el hombre. Esto será a través de secciones y las secciones se van a repartir a través de la semana ya que termine esta transmisión. También el proverbio de esta semana es el proverbio 35. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y por último, vamos a añadir a nuestras oraciones durante esta semana, Cristo, rindo mi vida entera ante tu señorío y voluntad. Dios les bendiga.